Hola, en este tutorial aprenderemos a calcular el tamaño de muestra para estimar una media y una proporción en una población utilizando el programa EPIDAT. EPIDAT es un programa de distribución libre desarrollado por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Galicia con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. La última versión es la 4.2. En su página, además encontraremos archivos en PDF que nos explican cómo realizar el análisis utilizando este software. Para poder descargarlo, daremos clic en EPIDAT 4.2, formulario en castellano. Nos pedirán ingresar nuestra información, como correo electrónico, y confirmar nuestros datos. Seleccionaremos la opción Descargar EPIDAT en un solo archivo. Al hacer clic, empezará a descargar el archivo. Una vez descargado, lo buscaremos en la carpeta que guardamos y procederemos a descomprimirlo, haciendo clic en Extraer en EPIDAT 4.2. Se creará una carpeta con todos los archivos del programa. Es importante leer este archivo, LM, donde nos indica que es fundamental para el uso correcto del programa tener instalado Java. Una vez que esté instalado, recién podremos ejecutar el archivo epidat.jar. Bien, esta es la pantalla principal. Aquí accederemos al archivo, a la pestaña Módulos, Muestreo, Cálculo del tamaño de muestra, intervalo de confianza, y seleccionaremos la opción Media. Nos pedirá ingresar una serie de datos. Para ello, utilizaremos unos ejemplos dados por la página del programa. El cálculo del tamaño de muestra para estimar una media. En un área sanitaria, la distribución del peso al nacer de niños cuyas madres cumplen su periodo de gestación de 40 semanas es aproximadamente normal, con una media de 3.500 gramos y una desviación estándar de 430. Un investigador planea llevar a cabo un estudio con una muestra simple aleatoria de los próximos partos a lo largo del año entrante en un hospital de maternidad. Supongamos que el número esperado de partos fuera de 3.450, se quiere, como es usual, estimar diversos parámetros. Pero a los efectos de fijar el tamaño muestral, consideremos que se quiere estimar el peso medio al nacer de los niños que llegan al término del embarazo, asumiendo que la desviación estándar es la mencionada. Si el investigador desea que el error no supere los 50 gramos, con una confianza del 95%. Procederemos a ingresar nuestros datos. Según el ejemplo, nos menciona que hay una población de 3.450 partos esperados. La desviación estándar del peso de recién nacidos nos indican que es de 430 gramos. Nos piden calcular el tamaño de muestra con un nivel de confianza de un 95% y una precisión o error de más o menos 50 gramos. Damos clic en calcular y ya tenemos el cálculo del tamaño de muestra mínimo para una población de 3.450 con una desviación estándar de peso de recién nacido de 430 gramos, un nivel de confianza del 95% y una precisión o error de más o menos 50 gramos. Este vendría a ser el tamaño mínimo de unidades que debemos evaluar de recién nacidos para estimar la media en esa población. El siguiente ejemplo será calcular el tamaño de muestra para una proporción en una población. Para ello, seleccionaremos los mismos pasos, pero daremos clic en la opción Proporción. Para ello debemos ingresar también los datos solicitados. Utilizaremos un siguiente ejemplo.
para el cálculo del tamaño de muestra para estimar una proporción. Un departamento local de salud quiere calcular la prevalencia de sujetos con reacciones positivas a la tuberculina entre los 450 menores de 5 años registrados en su circunscripción. Se desea calcular cuántos de tales niños han de integrar una muestra simple aleatoria para que pueda estimarse dicha prevalencia con una precisión absoluta expresada en porcentaje, entre el 3 y el 5% y un 95% de confianza, si se cree por estudios previos que la tasa de prevalencia pudiera ser aproximadamente del 20%. Entonces volveremos a ingresar nuestros datos. En este caso, el tamaño de la población es de 450 niños menores de 5 años. La proporción esperada para esa reacción de prueba de tuberculina es del 20%. Nos piden calcular el tamaño de muestra para un nivel de confianza de un 95% y un error de precisión que va entre el 3 y el 5%, por lo que el mínimo será el 3 y el máximo será 5. Colocaremos un incremento de 1 para que nos calcule 3 posibles muestras, teniendo en cuenta una precisión del 3, del 4 y del 5%. Y le damos clic en calcular. Observamos que tenemos 3 tipos de tamaño de muestra, dependiendo del porcentaje de precisión o error que deseemos escoger. Para un tamaño de una población de 450, con una proporción esperada de pruebas positivas de tuberculina de un 20% y un nivel de confianza de 95%. Observamos que a menor precisión o error que aceptemos, el tamaño de la muestra será mayor, mientras que a una mayor precisión o error aceptado, el tamaño de muestra será menor. Queda a decisión del investigador qué tamaño de muestra utilizar y qué trabajo o qué precisión o error desea trabajar. Bien, eso es todo por este tutorial. Nos encontramos en uno próximo.